Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto esta tarde tener con nosotros a Mariana Luján Jans. Ella es arquitecta y magíster en gestión ambiental del desarrollo urbano por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha integrado proyectos de investigación en la misma universidad, ha publicado y expuesto sobre la temática de accesibilidad doméstica y urbana en revistas y reuniones científicas nacionales y locales. Ejerce la docencia en establecimientos públicos y privados de formación superior y universitaria. Se desarrolla además de manera particular como profesional independiente e integra el Instituto de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, y es la coordinadora en accesibilidad de esa institución. Así que, Mariana, te escuchamos con mucho gusto. Ya se ve. Bienvenida. Hasta ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación, por renovar la invitación. El año pasado estuve en un espacio similar que entiendo que tiene que ver con el centro de investigación de ustedes. Agradezco tener el espacio de contar un poco el trabajo que uno hace y bueno, si les parece, ya arranco. Voy ahí de una. Y no sé si hay algunas consultas por ahí, si les parece también manejarlas al final, o bueno, eso no sé cómo lo moderan ustedes. Pablo. Sí, Mariana, vos ponés tranquila ahora y cuando terminás, después abrimos el espacio para debate y ahí ya conversamos con todas y todos. Ok. Bueno, en esta ocasión vengo a contar un trabajo que se desarrolla en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Mar del Plata. Como sé que hay personas de otros lados, contar que la provincia de Buenos Aires, el cursor se ve, ¿verdad? Sí. ¿Se escucha ruido? Se No sé si escucha ustedes perfecto también y se ve muy escuchan. bien. Ah, ok. ¿Tengo como otra interferencia yo o el resto también? No, solo yo. Ahí está, ahí se fue. Bueno, digamos, de Argentina, una de las provincias es la provincia de Buenos Aires, que el Colegio de Arquitectos pertenece, el Consejo Superior, a esta provincia. Dentro de esta provincia se divide en varios distritos, como ustedes verán, y el trabajo que se hace en la coordinación de accesibilidad tiene que ver con el Distrito 9, que es este sector que se ve acá. Lo muestro particularmente porque cada lugar obviamente va a tener distintos enfoques según su ubicación. Nosotros básicamente, aquí está en este, voy a correr porque ahora veo personas y no veo esto, básicamente tenemos borde costero, y es un distrito que tiene, a su vez, el Distrito 9 no es Mar del Plata, nada más, que es una ciudad costera, sino que ocupa otras ciudades. Y muchas de esas ciudades, a su vez, van a tener delegaciones del distrito. O sea que es bastante amplio, digamos. El Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Balcarce, Mar Chiquita, ahora hay una delegación que acá no está nombrada, nueva, que es en Mar Chiquita, Mar del Plata, que es en la ciudad donde estoy, Miramar, Necochea. En este caso, menos Balcarce, todos el resto de las ciudades son marítimas. O sea que tenemos todo un borde muy costero y todo otro sector que es territorial, ¿no? El Colegio de Arquitectos básicamente lo que va a regular es la actuación profesional, ¿no? Y este colegio en particular, el del Distrito 9, tiene un instituto, que es el Instituto de Hábitat. Antes que estuviese este instituto, en otras gestiones hubo otros institutos, se realizó un concurso para coordinar los trabajos de accesibilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo concursé ese concurso, quedé elegida dentro del concurso, y lo que les quería contar antes de mostrar un poco la actividad, que es la propuesta de esta charla, que está relacionada básicamente con el derecho a la ciudad, ¿no? Ahora voy a avanzar en eso. Les contaba un poco cuál fue la propuesta del concurso. Como hablamos antes, yo me voy a basar en la imagen, y bueno, lo que está escrito queda más a modo decorativo en este caso, y después si hay un paper se puede profundizar.
En el concurso había una propuesta de abordar la temática de la coordinación básicamente desde 3 ejes, ¿no? Desde la planificación urbana, desde la capacitación y desde la regulación, o sea, las normas. Es complejo cómo uno aborda la temática desde el rol profesional. Nosotros no somos Estado, ¿no? El Colegio de Arquitectos tiene un rol para los profesionales de esa disciplina. Entonces, en este caso, cuando uno habla de planificación, estamos hablando, no vamos a planificar nosotros, sino vamos a asociar, en este caso con el Estado, o articular con otras entidades. Cuando se habla de normativa, estamos hablando de revisar la normativa existente y poder hacer aportes respecto de esa, o en algunos lugares, como vamos a abordar un poco, tratar de impulsar equipos en donde se desarrolle normativa que no existe sobre la temática, y la capacitación nos parecía algo importante y fundamental, pero también es importante aclarar que, digamos, nosotros no somos universidad, ¿no? No estamos formando estudiantes de arquitectura, estamos formando, o sea, no es formación, digamos, una capacitación para colegas profesionales. Entonces, hago estas aclaraciones como para que se pueda, digamos, dimensionar el rol de una coordinación de accesibilidad dentro de un colegio de arquitectos, ¿no? No es sobre la formación y no es el Estado tampoco, ¿no? Entonces, bueno, básicamente se planteaba sobre estos 3 ejes. Yo voy a contar un poquito de este trabajo sobre la ciudad y voy a arrancar por contar algunos de los objetivos que se planteaba la coordinación. Desde la regulación, un poco los obvios, ¿no? Conocer e interpretar los alcances de la normativa. Esto parece algo obvio, pero muchas veces no lo es, porque en los temas de accesibilidad tenemos una normativa que es más internacional, más marco, que además es una normativa que tiene que ver con lo conceptual. Revisar los antecedentes en las regiones. Nosotros también propusimos a través de las delegaciones que si había algunas inquietudes sobre las temáticas, poder abordarla. Bueno, esto que comenté, ¿no? Analizar y gestionar regulaciones, coordinar la elaboración de una normativa, esto es como un desafío desde el colegio. La planificación, esto que comentaba, asociarnos con equipos que estén planificando, y algunas otras cuestiones, como programas específicos, que ahí voy a contar una asociación que hay con, seguramente hoy le consulté a la arquitecta Estefanía Slavin, si ella había contado el proyecto sobre patrimonio, que lo voy a mencionar nada más. Es una asociación específica sobre un tema muy particular, muy puntual. Y la capacitación, la formación en paradigmas, ¿no? Que muchas veces los profesionales de la arquitectura no lo tienen porque en la universidad, por lo menos la Universidad de Mar del Plata, no hay una materia específica que aborde la temática, hay una optativa, con lo cual es optativo, se maneja de manera lateral, digamos. Asesorar la adecuación de requerimientos específicos, capacitaciones específicas. Acá pongo alguna cosita como para ya ir bajando, ¿no? Cómo sería la accesibilidad en edificios públicos y privados, cómo se refuncionalizaría edificios existentes, cómo se adapta algo de valor patrimonial, cómo es la accesibilidad en espacios públicos o lo deseable. En eso van las capacitaciones. Bueno, sobre estos 3 ejes se armó la propuesta de accesibilidad. Voy a comenzar contando un poco la tarea que se desarrolló desde las capacitaciones. Las capacitaciones tienen como muchas funciones, como decía, no es el rol de una formación académica, estás hablando con profesionales que están ejerciendo bueno, la profesión justamente, que están trabajando en el campo, con lo cual ahí es como muy importante. Y también muchas veces la formación es a los propios funcionarios, ¿no? Que están tomando decisiones sobre el espacio urbano y básicamente sobre la accesibilidad.
Acá hay un poquito del desarrollo que se vinieron haciendo en estos 3 años. Voy a contar algo de todo esto, porque la idea no es, digamos, contar todo, sino comentar un poquito la formación en paradigmas con consideraciones urbanas específicas y temas específicos. Iniciamos trabajando con la delegación de Pinamar y con miradas sobre la renovación del espacio público en Necochea. Esto fue una inquietud desde las propias gestiones, ¿no? De empezar a trabajar en accesibilidad, porque en estos lugares no hay una normativa específica sobre la accesibilidad del espacio público y privado, ¿no? No hay ordenanzas municipales, hay algunas cosas. Lo primero que uno empezó trabajando es en el marco conceptual y comunicando esto, que por más que no exista una ordenanza específica en la ciudad, sí tenemos como paraguas más amplios en los que nosotros podemos apoyarnos para hacer un diseño proyectual, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, por ahí el planteo desde un municipio es, nosotros no tenemos normativa. Bueno, eso no implica que vos no, si vos no tenés, no quiere decir que no vas a tener accesibilidad, ¿no? Porque está la convención, que capacitamos sobre estas cuestiones, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto lo voy a pasar rápido porque entiendo que en esta jornada ya se han contado, o quizás me equivoco, pero sí, ¿no? Pablo me hace que sí con la cabeza, sí, ya se han contado. Entonces no voy a abundar mucho en esto, pero bueno, capacitamos desde este lugar, desde poder cambiar quizás un poco la mirada sobre el espacio físico, basados en muchos conceptos, no solamente en el de la convención, ¿no? Ahora los voy a desarrollar un poquito. Iba a decir algo y me acordé de algo y me lo olvidé, así como me llamo a volver. Entonces tratamos de trabajar diferentes conceptos y diferentes paradigmas que están todos conviviendo, ¿no? Porque no es que, ustedes ya lo sabrán mejor que nosotros, no es que una vez que se hizo la convención aparecen los derechos para todas las personas con discapacidad, ni mucho menos. Pero hay otros también paradigmas que colaboran con este criterio de poder modificar la mirada y entender el derecho del otro, ¿no? En principio, y como tal, digamos, el derecho de la ciudad, que tiene que ver con el diseño universal, el modelo social, la convención, ahí está, la ciudad para todos, ciudades amigables, los estándares de calidad, ¿no? A los empresarios, por ejemplo, por catalogarlos y por ahí estigmatizarlos un poco, pero para que se entienda, uno trata de hablarles de estándares de calidad cuando hablamos de accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, en playas. O diversidad funcional, que es un término bastante controversial también, sobre todo para las personas con discapacidad, que lo discuten a la terminología. Diferentes ONGs que se ocupan del tema. Acá mostraba un poco esto, la Organización Mundial para la Salud, en un momento, en el 2006 creo, ¿sí? Lanza como este programa, ¿no? Sobre la ciudad para adultos. O sea, siempre se está pensando en esto de la ciudad para todos, y muchas veces se piensa solo en un colectivo vulnerable, ¿no? Como en este caso, la ciudad para adultos mayores, la ciudad para niños, ¿no? Si una ciudad la puede habitar un niñe, ¿no? Niños y niñas, un niñe, la pueden habitar todos, como colectivo vulnerable, ¿no? Desde la escala, en este caso. O los adultos mayores. Si una ciudad es habitable para un adulto mayor, es habitable para cualquier otra persona. O otras organizaciones, ciudades 880, buenísimo, me encantó. Podría ser 890, 800, pero se ve que le cerraba 880 y estuvo bueno. Entonces ellos bajan un programa y tal. O también cada uno de estos tiene su discusión, no es que nos agarramos del todo los paradigmas, pero sí los contamos. O las Smart City, ¿no? Que tienen como este concepto de, a través de las apps, ¿no? Y utilizar lo digital para favorecer, para mejorar
el traslado, el uso, sobre todo de personas con discapacidad, muchas veces personas con discapacidad visual, entonces ahí se van a valer de lo auditivo, dónde queda una rampa, cómo voy a tal lugar. Pero bueno, hay como muchos conceptos juntos que van colaborando. Yo lo digo esto porque me parece interesante. La convención es como el paraguas más grande, pero saber que por abajo hay un montón de otras cuestiones que están articulando, ¿no? Esto también se trabaja en las capacitaciones. Esto está, digamos, parte de este power sale de una de las capacitaciones que tenía que ver con licitaciones. Ahora lo voy a contar. Pero bueno, en las normativas se habla de usuarios con movilidad y o comunicación reducida. ¿Qué es eso? Se cuenta un poco. También se cuenta un poco qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad, ¿no? ¿Qué se habla cuando no existe la accesibilidad, ¿no? Bueno, se habla un poco también de la imagen que debería estar, el diseño universal, ¿no? Lo paso rápido por esto que entiendo que en algún sentido ya está. A ver, esto a nosotros los profesionales de la arquitectura nos es fundante pensar el diseño, o sea, es un desafío enorme proyectar pensando en la mayor cantidad de condiciones posibles, ¿no? Lo que yo entiendo es que no hay que pensar en proyectar para personas con discapacidad, sino la mayor cantidad de condiciones posibles. Siempre comento lo mismo, que a mí eso me parece utópico, pero me parece una utopía que hay que abordar, desde lo más chiquitito hasta lo más grande que es una ciudad, ¿no? Hay cuestiones muy simples que pueden hacer que una persona entre o no entre, ¿no? Por ejemplo, como están contando acá, la aprehensión de una puerta, digamos, si tiene un picaporte que uno lo puede agarrar, o si tiene un picaporte tipo pomela que no se puede. Eso va a hacer que esa persona directamente no entre, o que en un ascensor tenga la botonera alta y es usuario de silla de ruedas. Pero hay otro montón de cuestiones que no es solamente pensando para las personas con discapacidad, en ese sentido que es como el que más se conoce, que tiene que ver con las restricciones en movilidad, ¿no? Uno puede pensar en el envejecimiento, qué es lo que pasa en personas con el espectro del trastorno autista, en personas con dificultades cognitivas, en nuestro propio envejecimiento, ¿no? Por eso se habla de personas con movilidad y o comunicación reducida. Es un desafío enorme y hay que tratar de abordarlo con la mayor seriedad posible. Y volviendo al inicio de la charla informal, eso se hace únicamente desde la interdisciplina y únicamente conociendo las diferentes poblaciones, ¿no? No se puede trabajar en discapacidad si uno no está en contacto con las personas con discapacidad y no pregunta, ¿no? Si no, uno comete como una soberbia errónea de pensar que van a necesitar esto, y por ahí no es así, no van a necesitar eso. Eso también intentamos trabajarlo, ¿no? Insistir en esta cuestión de que vos debés trabajar, hay un planeamiento urbano, bueno, tienen que estar convocadas, representadas todas las personas, la mayor cantidad de personas posibles, y todas sus condiciones. Bien, algo que comentamos son fotos de mi ciudad, de Mar del Plata, una no, es de Buenos Aires. Justamente cuando no se trabaja en la accesibilidad, cuando se habla de barrera urbana, las barreras son identificables. Una barrera urbana, me doy cuenta rápido. El problema no son las barreras, son las trampas, ¿no? Eso nos parece como más peligroso. Y ocurren, las trampas urbanas ocurren justamente cuando no se está trabajando con personas con discapacidad. Este es un proyecto en la diagonal de Mar del Plata, con buenas intenciones siempre, o sea, no me quiero poner en un rol de juzgar, pero que promueve la peatonalización, ¿no? Pero en este caso no, o sea, se entiende, está todo bajo, acá, la vereda, la calle y otra vez vereda, pero no tiene en cuenta, por ejemplo, las personas con restricción visual.
Entonces, ¿qué pasa con una persona ciega o ciega de largo? ¿No? Algo tan simple, pero acá no hay nada que le haga una barrera, no hay una baldosa podotáctil, acá hay algunos palos así a modo de volardos, pero no, si yo vengo por acá no. Entonces, bueno, estas cosas que se hacen como en favor de la accesibilidad, muchas veces son más complejas. Bueno, esto por suerte se revirtió, después tengo otra imagen en donde esto se revierte, que no es una rampa en un acceso a un balneario, sino es ahí una pista, pero lamentablemente sucede muchísimo, ¿no? O sea que eso también es una trampa para una persona que está en silla, alguien que usa trípode, alguien que usa un bastón, abordar una rampa de edificio que es para skate, va a ser justamente lo contrario. O estas situaciones que están aquí debajo, que nos parecen tan obvias, pero las seguimos viendo, ¿no? Debajo de una escalera, no puede estar resuelta así la escalera, porque una persona que no ve, no sabe que ahí no hay una escalera del otro lado. Esto lo seguimos viendo básicamente porque gran parte de la arquitectura edilicia, sobre todo, no estaban fundados en estos paradigmas que conté antes. No es porque no lo podían pensar, no estaba como paradigma, no era un problema, aunque lo era, ¿no? La sociedad no lo había tomado como un valor, como una norma a revisar, lo cual es gravísimo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Mar del Plata, bueno, acá no tengo una imagen, pero la biblioteca municipal, que no se llama así, que es el Centro Cultural Soriano, por ejemplo, que ya para acceder es con escalones, en Buenos Aires la Facultad de Derecho, o sea, un montón de edificios de uso público en donde no se pensaba siquiera, por muchas razones que imagino que en este seminario se deben haber abordado, sociales, culturales, históricas, ni siquiera se pensaba que había otras personas que no lo podían usar. Perdón, traigo ejemplos obvios, pero nos pasan en la ciudad, ¿no? Acá hay como una buena intención de ubicar una rampa, otra vez, no se está pensando en todas las personas, una rampa en el medio de una circulación, viene caminando una persona con ciega por aquí y se mata rápidamente. O sea que lo que quiero mostrar con esto es algo como muy básico y que muchas veces no se tiene en cuenta, que en la accesibilidad hay que hablar es una integración, hay que pensar como el todo y no las partes. Y en arquitectura muchas veces se piensa en las partes, ¿no? Entonces se va con la rampa, se va con la baranda, se va con, digo rampa porque es lo más, digamos, lo que más se conoce, y no se piensa en la integración urbana de ese elemento compositivo, que va a empezar a interferir en ese espacio. Entonces hay que poder leer todo el espacio, es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Hay que trabajar de manera interdisciplinaria y sobre todo eso, tener un expertise, digamos, en esta cuestión del proyecto, que es lo que uno trata todo el tiempo de fomentar a las personas que trabajan esta disciplina y que se van a manejar desde lo proyectual con la accesibilidad. Por eso también quiero hacer una pequeña salvedad respecto de la normativa. Si bien la normativa es el paraguas de donde nos agarramos y tal, muchas veces termina siendo contraproducente en el sentido de que por ahí nos agarramos a la normativa como una cuestión objetual y no se está mirando el todo, ¿no? Está perfecta la normativa porque no voy a decir otra cosa acá que me están mirando todos abogados. Pero está perfecto, pero tiene que tener todo eso un marco, ¿no? Hay veces que no se pueden las cosas aplicar exactamente igual y eso también se tiene que poder resolver y poder pensar, ¿no? Ahora voy a ir abordando otros ejemplos. Bueno, esto lo voy a pasar porque seguramente lo han trabajado desde este lugar, las distintas etapas, ¿no? De exclusión, integración, segregación. Se habla de inclusión y a mí particularmente, seguramente en el debate lo vamos a poder abordar y discutir. Cuando se habla de inclusión, a mí me hace ruido, ¿no? Porque siempre entiendo que el que incluye está parado como en un lugar más alto para incluir, ¿no? Me hace acordar a este sociólogo Giddens, ¿no? que hablan como, cuentan esta cuestión de que desde qué lugar occidental,
de hombre blanco, ahí nos paramos para incluir, ¿no? En una escuela, te incluyo. Bueno, es mi derecho, no me lo tenés ni que decir, pensaría yo, ¿no? ¿Por qué te incluyo? ¿No? Bueno, estamos atrasados en un montón de cosas, como estábamos hablando con Pablo antes de empezar, pero eso también habría como que revertirlo. Yo lo que entiendo por ahí me parece más interesante hablar de diversidad, en general, porque es un término que nos va a sonar también para un montón de otras cuestiones, ¿no? Como diversidad en género, en un montón de cuestiones. Trabajar en diversidad, ¿no? Inclusión es una palabra que a mí no me convence. Otra de las cuestiones que hablamos también en estas capacitaciones es intentar lograr justamente desde el proyecto la cadena de accesibilidad que se va hablando, ¿no? De nada me sirve, tengo una rampa, si no tengo un transporte público accesible, si no puedo bajar a la vereda, si, ¿no? O sea, tiene que haber una cadena o itinerarios urbanos, se llama así también, que posibiliten, digamos, ese desarrollo. Si no, no existe la accesibilidad, es mentira, ¿no? Si yo tengo solamente, no sé, en este ejemplo de playas, porque estamos en una ciudad marítima, solamente una rampa a la playa y, por ejemplo, no puedo acceder al mar. Ahí no hay accesibilidad, ¿no? Bueno, voy terminando con lo que se cuenta un poco en las capacitaciones. Se habla de cuestiones específicas, ¿no? También de cómo han resuelto, qué es lo que dice la norma, qué es lo que está acá abajo. Esta es Playa Grande, que es esa primera que mostré que parecía una rampa de skate. Bueno, aquí hay una solución. ¿Por qué? Porque se incorporó en los pliegos para las concesiones de las unidades fiscales, que son las playas, porque son provinciales, un capítulo en accesibilidad, fundamental, algo básico, ¿no? Ya desde los pliegos, eso tendría que estar para todo lo que sea estatal, ¿no? De a poquito se va a lograr. Bueno, también se trabaja en estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es un sendero? ¿Cómo se recorren? ¿Cuáles son los espacios de permanencia? ¿Cuáles los de circulación? Algunos ejemplos, ¿no? Siempre además hay como un estigma que tiene la temática de que es caro, ¿no? Trabajar en accesibilidad le va a implicar al empresario o al inversor o al desarrollador mucho más dinero, y no es verdad. No, o sea, si uno lo piensa desde este paradigma, para nada. Estás pensando en la calidad de tu lugar, digamos. Todo lo contrario. Bueno, o estas cuestiones, ¿no? Mostramos ejemplos de cómo se van desarrollando, cómo deberían ser. No hay una sola manera, hay muchas de resolver las cuestiones. Bien, ahí contando un poquito de lo que se hace en las capacitaciones, y en un momento también nos pareció importante no solo abordar lo genérico, que tiene que ver con lo que conté antes, de las capacitaciones, las cadenas de accesibilidad, los paradigmas, sino empezar a meternos en distintos espacios en donde el tema había que desarrollarlo. Uno de los temas tiene que ver con patrimonio y accesibilidad. Bueno, justamente acá está Estefanía Slavin, que es la que ella desarrolla ese tema, investiga ese tema, tiene su beca de investigación sobre la temática. Entonces, en una de las jornadas, que no se planteó como jornada de capacitación, porque lo que hicimos fue mostrar un concurso. Mostramos un concurso del Premio Estímulo, un concurso que este año creo que también se va a desarrollar, se desarrolla desde el Consejo Superior del CATBA, bueno, tiene diferentes temáticas, y con un grupo, les voy a contar primero esto. Yo escucho como un poco de ruido, perdón, pero como tengo los auriculares me suena ahí. No, se escucha súper bien, no te preocupes. Ok. Realizamos un concurso que tenía que ver con, a ver, ahí abajo se ve, Mar del Plata fue en un momento una ciudad balnearia básicamente pintoresquista a principios del siglo XX, y ahora muchas de esas residencias están abandonadas. Entonces, en este concurso lo que proyectamos con un grupo fue tomar estas residencias y hacer un proyecto de habitabilidad accesible, ¿no?
hicimos unidades funcionales dentro de las viviendas, todas esas unidades son accesibles. Acá están mis colegas, Victoria Herrada, Carmen Maldonado, María de la Paz Temperley, y yo. No lo ganamos al concurso, pero nosotros nos quedamos chochos igual con lo que habíamos hecho, porque uno de los problemas que tiene Mar del Plata es que justamente, es largo el cuento también, pero que justamente estas residencias se tiran, ¿no? Finalmente, por más que están protegidas por la normativa, las ordenanzas y tal, se terminan tirando y realizando emprendimientos inmobiliarios, edificios y tal. Entonces nos pareció bueno tomar dos temas juntos, el patrimonial y el de la accesibilidad. Además hicimos como una conexión de accesibilidad con la ciudad, ahí se ven los paseos peatonales y tal. Para contar este proyecto, que también es como, bueno, a ver, podemos hacer un análisis de inversión, porque obviamente un inversor te va a decir esto, a mí no me sirve. Hicimos un análisis de inversión y más o menos lo cerraba, o nosotros pensamos que sí, para convencer a los inversores de que hiciesen estos prototipos, digamos, prototipos no, estas viviendas ahí frente al mar, súper lujosas, hermosas, totalmente accesibles, ¿no? Bueno, y en esta jornada le invitamos a Estefanía, que nos dio todo el marco conceptual de el patrimonio arquitectónico y la accesibilidad, y desde donde se estaba trabajando. Esto fue el año pasado, no creo que el anteaño. Estuvo muy, muy interesante, muy enriquecedor. Después también, bueno, desde la provincia se implementaron unos talleres de accesibilidad que juntan a todos los distritos. ¿Vieron esa imagen que mostré antes? Entonces, porque hay muchos distritos que no tienen universidad, quizás, entonces no hay desarrollo de esta temática, no se piensa, no se trabaja, pero sí hay mucha gente interesada, muchos colegas. Entonces, bueno, desde el CADVA participé en uno de los encuentros en donde conté un poco la tesis de maestría mía, en donde la tesis de maestría planteaba toda una grilla de evaluación del espacio urbano peatonal en Mar del Plata. Entonces, cómo se trabaja en planeamiento desde, digamos, primero la investigación y el diagnóstico. Conté eso, que me pareció que también fue un aporte interesante. Después aquí había otro chico de Bahía también contando la experiencia en Bahía Blanca, otro chico en otro arquitecto. Este año, también en esto de abordar otras temáticas, invitamos a dos jornadas que se hicieron en el CADVA a trabajar aspectos, acá el título es Aspectos cognitivos y sociales de la accesibilidad orientada a las poblaciones de personas mayores. En Mar del Plata, en la Facultad de Arquitectura, hay un centro de investigación que se llama Hábitat y Comunidad para la Tercera Edad, que yo me formé ahí porque tuve beca de CONICET en los primeros años después de recibirme y trabajamos sobre la vivienda para el adulto mayor en ese momento, que era muy interesante. Ellos siguieron trabajando y acá se hizo un centro de día para personas con déficits cognitivos y básicamente con Alzheimer, y se hizo un proyecto específico, particular, que es Gama, y uno de los que trabajó en ese proyecto es Daniel Pasantino, que es la persona que invitamos y nos contó su trabajo. Eso estuvo muy interesante porque además nos abrió como, bueno, una mirada específica sobre esa población, sobre esas condiciones, esas patologías que, sobre todo si nos toca trabajar ahí, ¿no? En una residencia geriátrica, en una vivienda de un adulto. Y la segunda jornada fue sobre una mirada un poco más social, digamos, del territorio, del abordaje de sus becarias, con el tema de los adultos, ¿no? ¿Dónde están, dónde residen, cuáles son las redes que tienen, qué es lo que habría que hacer? Eso, todas estas jornadas que estoy contando están en la página del CADVA, que tiene en YouTube tiene un canal, ¿no? Entonces ahí se van colgando estas páginas, digamos, estas jornadas que son muy interesantes. ¿Qué les voy a decir yo? Para mí son re interesantes, yo les voy a decir. Otra de las jornadas que nosotros estuvimos trabajando, que acá me invitaron, ¿no? Que estos sí forman parte del IAT, Silvana Coronel, que es la que trabaja toda la parte de ambiente,
trabajamos específicamente los capítulos de las licitaciones que hablan sobre sustentabilidad y accesibilidad e impacto ambiental. Entonces nos visitó Guillermo Bengoa, que es la segunda imagen, para hablar de impacto ambiental, que es docente de la universidad, de la maestría de gestión ambiental que yo me formé. También es súper interesante, ¿no? Y en esas jornadas Silvana contó un montón de proyectos en los que participó, de cómo se aborda el tema de la sustentabilidad en distintas escalas, además. Y desde la coordinación yo conté el tema de accesibilidad. Vuelvo a decir, que ya lo comenté antes, me parece fundamental que en todos los pliegos que se hagan tiene que haber un capítulo que tienen que cumplir. De máxima, porque ya sabemos que de más, o sea, vos pedís 10, después hay 5, pero no importa, por lo menos hay 5, si no está el capítulo no hay nada. Bueno, ya voy un poco concluyendo, creo. Otras actividades más de divulgación, que también nos parecía importante. Cada disciplina tiene sus cuestiones, ¿no? Las bienales de arquitectura, en general se hacen en Mar del Plata hace un par de años, hace 4 años son bienales, y tienen como una cuestión, como una prensa ahí interesante, digamos, para los arquitectos, participar desde un tema como la accesibilidad. La primera no es café porque hayamos hecho un café, que creo que sí lo hicimos, pero fue un espacio en el foyer del auditorium, en donde contamos un poco el trabajo, y ahí nos acompañó Estefanía Slavin a contar una de las asociaciones que hicimos, que ahora la voy a contar. Otros temas de divulgación lo contó Carla Pierrestegui, la arquitecta también, seminario la semana pasada, que tenía que ver con estas caminatas de Jane Jacobs que se hizo, y ahí también me invitó a participar y contamos un poco la cuestión peatonal y su importancia, tratando de expandir, ¿no?, el tema, como cuento, desde un colegio profesional. O sea, es un espacio hermoso, pero bueno, digamos, con sus limitaciones. Para avanzar un poquito, me conté algo de la capacitación, ¿ah? La regulación. Bueno, esto hoy dijimos no letras, y yo vengo y pongo todas letras. Bueno, no importa, esto sigue de largo, pero son las normativas de más, no es de más a menos, pero nacionales, ¿no?, en donde nos podemos apoyar, provinciales, las ordenanzas. De eso también se va como instruyendo un poco, porque un profesional no tiene por qué saberlo, toda esa cuestión, pero sí, a mí me interesa en esta cuestión remarcar que no tiene que ver específicamente con una ordenanza de arquitectura, ¿no? Si una persona no puede entrar porque no hay esto o aquello, se está vulnerando un derecho. Entonces se puede abordar desde otro lugar. No es solamente la ordenanza o la regulación o la normativa, ya me van a corregir ustedes, que tenga que hablar específicamente sobre un elemento compositivo arquitectónico, ¿no? Estamos hablando de que se vulneran derechos si eso no está. Entonces no es solamente que equilibrar esas normativas, ¿no? En eso trato de hacer como hincapié. Y en planificación, que bueno, vuelvo a comentar un poquito porque creo que se sumó gente después, en el tema de planificación, no somos Estado, somos un colegio profesional, entonces hay que asociarnos, no sé si es la palabra justa asociarnos, pero no me sale otra ahora, con lo que se esté haciendo. En Mar del Plata, lamentablemente ahora está absolutamente frenado. Espero que se promueva, que se vuelva a impulsar, ojalá, el PLAMAC, que es un plan de accesibilidad para Mar del Plata. Súper interesante el trabajo que se hizo durante varios años. Entonces ahí nos metimos, ¿no? Y levantamos la mano enseguida, y fue maravilloso. Ahí les estoy mostrando abajo algunas de las reuniones. En el CATBA se mostraron los avances en el Consejo Deliberante, se trabajó con la universidad, se hicieron relevamientos, que es lo que ustedes están viendo a su izquierda, se seleccionó un sector para poder intervenir, se realizaron los pliegos, se trabajó con personas con discapacidad, con las diferentes
organizaciones que los nuclean, con distintos sectores municipales, con la universidad, con colegios profesionales. Todo eso salió por una ordenanza y por voluntad política, es así. Hubo voluntad política de que eso se gestionara, porque no había nadie específicamente en la municipalidad que tuviese un cargo de Plamac, ¿se entiende? Fulano de tal hace el Plamac. Todas esas personas de la planta municipal trabajaban en otras cosas, en otras secretarías, y dedicaban su tiempo a este plan. O sea, la verdad fue una experiencia fantástica. Es una pena que no haya tenido... Está vigente aún, así que la esperanza no la perdemos, ojalá alguien lo escuche esto. Y bueno, y lo vuelvan a promulgar. Para mí, algo interesante que pasó es lo que no se dice, ¿no? Porque esto se ve y se dice, pero es que dentro de la propia municipalidad, como hubo tantos actores sociales, se entendió la temática, ¿no? Y eso que vos aprendés, no lo aprendés para el Plamac, lo aprendés y lo aprendiste. Es como andar en bici, lo aprendiste, ya está, para toda la vida, ¿no? Había gente en comunicación que seguramente después de trabajar en el Plamac, sobre todo porque había personas con discapacidad dentro de estas mesas que nosotros estamos viendo acá. Fíjense, este trabajo, por ejemplo, esto es en el Colegio de Arquitectos, una de las personas que está es Carlos Matos, otra que es una persona ciega, y otra persona con baja visión, Alicia Prosperi, y Rodrigo Romera, que es usuario de silla de ruedas, contándoles este desarrollo de circulación, de itinerario, a estas personas, con el dedo, marcando cómo va a ser, cómo no va a ser, explicándolo, y ellos contando cuál es su necesidad. Fue fundamental, aprendimos muchísimo, se aprendió mucho, había gente que nos hablaba de semiótica, de semiología, todos ahí interconectados. La verdad que creo que lo que no se dice es todo lo que aprendió la gente de la municipalidad que trabaja para nosotros, entonces está bueno. Yo creo que desde ahí hubo un avance, ¿no? Esto fue en esto de la planificación. Yo lo puse en planificación, en realidad fue un taller que se desarrolló en una de las bienales, pero bien es una planificación, se hizo un taller sobre la accesibilidad de un edificio patrimonial. Esto se trabajó con el Distrito 1. Acá están también, yo no me quiero olvidar de nadie, pero Rubén Aprea, que es el que tiene el taller provincial, Tania, todos arquitectos son, Geró, Cintia, perdón, Karina, bueno, ellos tienen un equipo que trabaja fantástico, lo tenían pensado esto ya, y nos invitaron a nosotros y nos sumamos enseguida porque somos locales, y armamos una capacitación que tenía que ver con contar esto, y luego un taller, ¿no? Ahí se ven, la mayoría había de todo, estudiantes de arquitectura y tal, y se pensó en este momento, bueno, a modo taller, en esa jornada, cómo podría ser la accesibilidad para un edificio tan emblemático, ¿no? Que es como que no se puede tocar, y después de esto se hizo un PDF, digamos, a modo de síntesis, con las circulaciones peatonales y tal, que ahora en la Jane Jacobs, cuando fuimos a la Casa del Puente, le contamos a la persona que estaba ahí encargada que nosotros teníamos esto y que lo tengan en cuenta, ¿no? La accesibilidad, ya que se está ahora refuncionalizando, poniendo en valor a la Casa del Puente, que es, la Casa del Puente me van a matar, es la casa sobre el arroyo, que es del arquitecto Amancio Williams, que es un centro cultural. Lo cuento porque hay gente de otro lado. Perdón, uno piensa que está ahí como de local y no. Este es el proyecto que ya contó en este espacio Estefanía Slavin, que es arquitecta, que acá lo pongo en planificación porque es un núcleo asociativo. El proyecto lo genera ella desde su trabajo de investigación y fue buscando diferentes actores para poder asociarse. ¿Cuál es el proyecto? Tiene que ver con la generación de una app, de una aplicación, en un edificio patrimonial. Si está ella, que lo cuente, porque yo voy a decir algo que no es. Un edificio patrimonial en Mar del Plata, que es una villa pintoresca de Victoria Ocampo, ¿no? Que además es un personaje para nosotros que tiene como mucho peso dentro de nuestro país, ¿no? Tiene un valor cultural, no solo arquitectónico. Este espacio, esta villa,
tiene un valor cultural también de principio de siglo. Bueno, les contaba, esta app tiene varias funciones, pero una de las funciones tiene que ver con que las personas ciegas lo puedan ir a visitar y recorrer, y le vaya indicando por dónde tiene que subir y tal, con una serie de dispositivos. Y bueno, espero que Estefanía lo remate porque me voy a haber olvidado la mitad, pero bueno, la idea no es contar el proyecto de este proyecto, sino sí esto de la vinculación desde un colegio profesional, y además le invitamos a Estefanía en esta jornada, que está aquí a la derecha, a que nos contase los avances en la propia villa, así que bueno, Estefanía nos contó los avances, y bueno, acá terminó ya. Esta salió así de último momento porque, bueno, lo iba a contar verbalmente, pero es lo mismo, es contar el trabajo en el que estamos ahora. Uno tiene que ver con apoyar las mesas de trabajo que nos invitaron. Hay distintas cuestiones que se van dirimiendo dentro del municipio, y uno son problemáticas urbanas como los DECs, ¿no? Estos DECs en donde se hacen en el espacio público, justo no tengo ninguna foto de DEC acá, que se implementaron en la pandemia para los locales gastronómicos. Se sacan las mesas, las sillas afuera, pero bueno, eso se fueron cerrando, se fueron techando, finalmente terminan ocasionando problemas de accesibilidad. Entonces, bueno, nos invitaron a participar en una mesa de trabajo sobre esa temática que toca un montón de intereses, así que nos pareció muy importante ir. Y otra de las cuestiones que estamos también trabajando ahora es con una mesa de trabajo de Miramar, que participé solo de la primera reunión, pero súper interesante porque ellos tienen que modificar los pliegos de playas. Entonces una de las cuestiones es, bueno, buenísimo si en los pliegos de las playas está el capítulo de accesibilidad y cómo se trabajaría. Esta inquietud vino de uno de los delegados, del delegado de Miramar, en realidad, y en la mesa de trabajo estaban la mayoría de los funcionarios, así que estuvo buenísimo, hay que trabajar con ellos, digamos. Bueno, ahí terminé de contar un poco. Muchas gracias, Mariana. Bueno, los aplausos los dejamos para el final. Ahora abrimos el espacio para las preguntas, comentarios. Y mientras se van preparando, saben, la modalidad es, van levantando la mano, abajo en reacciones tienen para ponerlo. Excelente, Mariana, la presentación, agradecerte. Acá siempre el aplauso lo dejamos en pantalla abierta, micrófono abierto, cuando termina todo el debate, así que ya te lo has ganado. Gracias. Sí, sí, sí. Y bueno, para ir abriendo un poco, me encantó lo que están haciendo desde el CAPA, una tarea muy completa. Lo que por ahí me preguntaba un poco, lo hemos charlado en alguna otra oportunidad en presentaciones de gente relacionada con el CAPA, es esta necesidad de, por ahí, antes de llegar a obtener el título de grado, si no sería importante incorporar desde la base en la universidad una formación más integral, porque vos señalaste muy bien esto de los arquitectos ahora toman estos cursos, quienes desean tomar estos cursos, quienes ya tienen alguna conciencia para tomarlos y empiezan a conocer el tema. Yo creo que debería ser algo, y sé que están trabajando con eso, pero desde la universidad, desde el primer estadio, poder insistir. Sí, yo creo que lo hemos hablado, hay una optativa que por suerte cada vez tiene más alumnos y alumnas. Ahí te dijiste arquitecto, yo me olvidé del género. Encima quieren modificar, obviamente, que es el colegio de arquitectos, pero es una normativa, es una ley y no se puede. Yo sé que me quedé con eso ahí, bueno, sepan disculpar. Hay una cuestión de formación que ellos... Lo digo siempre, ¿no? Que tiene que ver con esto de que en general estamos formados en los paradigmas del movimiento moderno. Eso es verdad, que ya es re antiguo el movimiento moderno, ¿no? Y el movimiento moderno no incluye en absoluto las cuestiones de accesibilidad. Y además, la Facultad de Mar del Plata, esto es una mirada absolutamente personal, lo que estoy diciendo me van a tirar con cañones, pero tiene una lógica proyectual desde lo formal, ¿no? Eso pesa muchísimo, ¿no?
La lógica proyectual es desde lo formal, la estética que se intenta conseguir. Tiene que ver con esa lógica, ¿no? Y quizás hay ahí, ¿no?, un déficit en esta otra cuestión. De lo primero que me parece, digamos, uno para qué quiere estudiar arquitectura, para mejorarle la vida a la gente. Eso es lo primero que uno piensa desde la normalidad, ¿no? Bueno, eso me parece que quizás hay como que meterse un poco más, ¿no? Porque no es algo de una extrema complejidad, ¿no? No hay o sea, sí hay un montón de especializaciones en el tema de accesibilidad y está bien, pero digamos, no es un tema súper complejo. Es un tema que hay que abordar algunas cuestiones, manejar algún material conceptual y después se tiene como, a mí por ejemplo, esto que acaba de ocurrir, ¿no? Me cuesta decir, les arquitectes, o prefiero decir arquitectos y arquitectas, es algo de una construcción que tiene que ir siendo educativa, ¿no? Lo mismo debe estar ocurriendo en otro tema. Yo creo que ya es un déficit como que no se puede aguantar mucho. Una cosa es la facultad, y otra cosa, que en realidad es lo más complejo, es la materialización de la obra, ¿no? Que eso sale desde la municipalidad. Eso sí que no se puede, digamos, no se debería ya ocurrir. No puede salir una obra nueva, lo patrimonial, bueno, ahí está Estefanía y un montón de gente trabajando la temática. Pero no puede existir una obra nueva que tenga déficit de accesibilidad, porque es una obra nueva. Eso no puede pasar, no puede salir un pliego de licitación que no tengan en cuenta estas cuestiones. No puede haber edificios educativos, edificios de salud, en donde no se aborden estas cuestiones. Es como básico ya. O sea, ahí no es solo esa pata, porque también, digamos, reconozcamos que nosotros nos guiamos mucho por lo que te piden, ¿no? Si vos vas a la municipalidad, vas al departamento de obras privadas, obras públicas, me piden esto, bueno, esto te lo tienen que pedir también. No, está bien. Ahora, antes de dar la palabra a Sonia, quería cerrar sobre eso. Yo creo que se juntan dos aspectos. Hay uno que es el que vos decís, el formal, que es muy importante y que no es tan difícil poder cumplir con algunos requisitos para hacer que un edificio, una calle, un espacio sea accesible. Yo creo que hay otro aspecto que vos también lo señalaste cuando dijiste lo que había servido tantas charlas y tanta actuación con específicamente municipalidad. Y creo que es el aspecto de la sensibilidad. La formación no es una formación que sirve nada más que en lo técnico, que es fundamental, sino en concientizar, y ahí va la parte de sensibilidad. Entonces, cuando vos te pones en el lugar de la otra persona, empezás a ver la realidad distinta. Y esto vos dijiste, yo dije arquitectes u otros. Es decir, para mí, que obviamente soy mucho más grande, es un esfuerzo mayor. Ahora, cuando entras a conocer la problemática de otra gente, te resulta más fácil y entendés la importancia que por ahí uno dice, es una letra. No, por supuesto, totalmente de acuerdo. Es un paradigma. Totalmente de acuerdo. La formación es técnica y apunta a esa sensibilidad. Cuando nosotros hablamos, por eso, de la lucha por el derecho a la ciudad, es un combo en el cual la norma va, vos señalaste también, la voluntad política, buenísimo, lo tenés que concientizar para lograr esa voluntad política y muchas veces tenés que luchar para forzar esa voluntad política. Sí, No totalmente, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo y además, digamos, estoy totalmente de acuerdo. Lo que uno tiene que ir, digamos, como también cuando comencé a trabajar en la temática de accesibilidad, la primera reunión o una jornada, recuerdo que fue un papelón, pero a mí me sirvió muchísimo. La habíamos hecho en un lugar que no tenía accesibilidad, por ejemplo. Íbamos a contar un mapa de accesibilidad, un proyecto de extensión, y el lugar en donde se contaba no era accesible. Eso fue una bofetada.
pero estuvo buenísimo en algún lugar, porque vos decís, estás trabajando para estas personas y nadie de los que estábamos ahí rescatamos eso. Por eso digo, trabajar con las poblaciones que uno va a trabajar es como lo básico. Yo entendí la vivienda del adulto mayor cuando trabajé en esta investigación, en la beca. Y por eso cuento el trabajo del PLAMAC, trabajando con las personas con discapacidad. Es la única manera en donde uno, porque hay una cuestión de la bibliografía que está perfecto, buenísimo, es un marco. Pero cuando trabajás con las personas, con el otro, vos realmente dimensionás la necesidad, ¿no? O el derecho. A mí no me gusta por ahí hablar solo desde la necesidad, porque parece que uno se para en un lugar, no. El derecho del otro. El derecho del otro, uno lo dimensiona trabajando con las otras. Por eso digo, lo que uno piensa es estudiar arquitectura porque le querés resolver desde un lugar ahí la vida de la gente. Eso por lo menos utópicamente pensaba yo. Desde ese lugar uno se para, ¿no? Por ahí hay otras paradas para pensar la arquitectura, pero me parece que por ahí no es achacar, ¿no? Es pensarlo, es repensarlo. Habría que pensar, bueno, en estas sinergias de cosas, ¿no? La municipalidad, el colegio de arquitectos tiene un departamento de accesibilidad, eso ya es muchísimo, es un montón. Hace unos años no estaba. Ahí Estefanía está comentando la optativa, hace más de 15 años que está, ¿no? Que por suerte viene formando un montón de gente. Es una de las optativas que tiene más gente, me parece. Siempre está llena. Pero bueno, falta. Sonia, perdón que te tuve en espera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería consultarte, Mariana, quizás desde tu experiencia lo has vivido, esta cuestión que nombrabas de que a veces en los proyectos o cuando uno lo plasma en una ley, suena muy bonito, casi ideal, y cuando lo lleva a la práctica suceden situaciones que no podían haber sido previstas. ¿Qué se puede hacer ya en esa instancia, ¿no? Como la imagen que pusiste que había una rampa de accesibilidad y no había quizás unas barandas, digamos, para personas que no visualicen eso por alguna dificultad, que eso los frene de alguna manera para no tener un accidente. O también pasó ahora con la bicisenda que hicieron sobre la calle Mitre acá en Mar del Plata. Habían puesto una señal, era un cartel donde estaba visibilizada la bicicleta como para mostrar que había una bicisenda, pero en vez de estar orientada hacia el lado donde vienen los coches para ver ellos esa señal, estaba puesta en el sentido en el que circulan los ciclistas. Digamos, es un error. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Si después, digamos, sobre la marcha, ¿se puede subsanar o es toda una cuestión burocrática, que es como vos decís, ya está escrito en un papel y después, digamos, ¿cómo lo podemos solucionar? Mirá, en las cuestiones que nombras que tienen que ver con el Estado, yo no trabajo en la municipalidad, o sea que ahí, viste, una vez que, ¿qué pasa? Son cuestiones de mucha inversión. Yo cuando veo una rampa y está mal hecha, viste, te da mucha pena, porque ahí ya estuvo la inversión, ya se rompió todo para hacerlo. Para hacer las cosas bien tiene que haber un trabajo de diagnóstico, de planimetría como muy serio sobre el lugar. Por eso decía, solamente la normativa que diga esto tenés que ponerlo acá, bueno, hay que ir al lugar y ver cómo eso se pone. Después supongo que hay cosas que son de prueba y error, que, o sea, digamos que hay que poder recular, como decimos nosotros, para poder armarlo. Hay temas que son como muy complejos, porque siempre hay alguna condición que te va a quedar afuera. Por eso digo, el tema es súper complejo, ¿no? Pensemos la cartelería, por ejemplo, ¿no? La legibilidad de la ciudad, ¿no? ¿Cuánto se puede orientar una persona que empieza a tener un estadio de déficit cognitivo, suponete, en nuestra ciudad? Cuando hay ciudades que son más claras, más ordenadas, ¿no? más prolijas en sus senderos, o tienen hitos urbanos que no están tan perturbados, ¿no? Una catedral es una catedral, no tiene todo alrededor tanto edificio, vos te podés orientar mejor. O sea, hay un montón de cuestiones que hacen a la accesibilidad de una ciudad que no es solamente la rampa, y que son bien complejas, pero bueno, la verdad es que no se está trabajando desde ese sentido. Ustedes lo saben mejor que yo, la accesibilidad es políticamente correcta, tiene buena prensa. Entonces, claro, las
personas con discapacidad siempre son un colectivo muy, digamos, de defender sus derechos, porque claro, están vulnerados todo el tiempo. Y la verdad es que yo entiendo que deben estar absolutamente hartos y hartas de que prometan cosas que no se hacen. Y hay mucha utilización política de la temática, muchísima, ¿no? Muchísima utilización, porque es como lo que hay que decir y después no se hace. Gracias, Mariana. Bueno, Marisol, levantaste la mano. Sí, buenas tardes. Un saludo para todos y todas, profesor y profesora. Julie, pues yo voy a leer mi comentario y pues quería simplemente que la profesora me diera si estoy pensando bien o mal respecto de su enfoque como muy personalista, no sé si de la arquitectura, de la multidisciplinaridad de todo lo que ha logrado como integrar todo ese conocimiento, porque ya no diría que solamente es arquitectura o ingeniería, es como muy holístico, ¿no? Por decir algo, porque no creo que sea la palabra correcta. Pero bueno, entonces he puesto en mi concepto que dice muy interesante todo el planteo en cuanto a la convivencia de paradigmas. Creo que es una excelente percepción. No son las barreras, sino las trampas. Pensar la ciudad para todos, para todas y para todos. Mirar la parte, que es lo que regularmente se hace, pero no que al lado de la parte está todo, el todo, y en la utopía de mayores condiciones posibles, ¿no? No siempre se piensa pues justamente todo lo contrario, pero no en términos de amarrar nuevos derechos, porque también hay una tendencia siempre a crear nuevos y nuevos derechos y se amarra esa tendencia con la necesidad del apego a la ley, de generar más apego a la ley, más ordenanzas, o a una ordenanza o a una ley o a una reforma, sino más bien en repensar toda esa disciplina conjunto con todas las disciplinas que le son afines y repensarlo desde una dimensión muy personal o personalista, no sabría cómo decirlo, y pensar que los lugares no son nada sin las personas, ¿no? Es como el sentido humano del lugar, pero con la persona dentro, es decir, como si el lugar o los lugares cobraran sentido, pero con las personas dentro, ¿verdad? ¿Es algo así? ¡Ay, qué hermoso! Marisol, quiero ese resumen. Me encantó. Está ahí, doctora. Bueno, muchas gracias. Si quedó Con algo todo gusto. así, hermoso. Bueno, no, Muchas doctora, gracias. era simplemente una apreciación. Muchas gracias. A vos. Ahí Paula Suero también agradece, Marisol, tu comentario. Ah, yo no estoy leyendo los comentarios. Gracias, Paula Paula. dice, agradece el comentario y dice, podemos decir también que la arquitectura sin las personas no es nada. Exacto. Gracias, Paula. Nos quedan todos desafíos. Nos quedan todos desafíos. Una cosita ahí cuando estaba Marisol hablando. En general, cuando yo empecé a trabajar, siempre se trabaja como desde el problema, ¿no? Ahí mostré solo una cosa, pero siempre se muestra, y la verdad que eso es perturbador, y me daba, o sea, está bueno ver el mal ejemplo, pero jamás abordar una charla, capacitación, jornada, por ahí desde ese lugar, porque entiendo que no nos suma, porque el problema es conocido. O sea, graficar el problema no nos suma. Por ahí ver quizás un poco todas las partes que lo componen, la complejidad. Sí me parece esto de rescatar, no sé si hace falta más normativas, sino lo que falta es esto por ahí que comentabas, Pablo, pensar en el otro, tener una mirada menos, no sé si soberbia la palabra, ¿no? Pero pensar lo que estoy haciendo, para quién lo estoy haciendo, quién lo va a usar, cómo puedo mejorar esto yo, cómo lo puedo mejorar desde mi lugarcito. No pensar por ahí tanto en especialidades, sino en integrar un poco más la cuestión. Y comparto, antes de darle la palabra a Mercedes, y después leer un comentario ahí que se me borró, de Carlos Herrera, que dice que en una medida cautelar en Necochea se suspendió la puesta en funcionamiento de un juzgado por falta de acceso en sillas de ruedas o lugares comunes. Bien, perfecto. Veo positivo porque acá, si uno entra a los juzgados, a los tribunales de trabajo y todo, son edificios que ya de inicio nomás hacen imposible el acceso
a cualquier persona con discapacidad. Yo recuerdo una serie, por lo menos estaba en Netflix desde hace un tiempo, que se llama Bala Loca, que es una serie chilena, que es, la verdad me parece muy interesante. Sobre todo les dejo el primer capítulo, en el cual es un periodista que tuvo un accidente por el cual quedó en silla de ruedas, y muestran todo el tiempo cómo está hablando con alguien y ese alguien con el que está hablando empieza a bajar escaleras y esta persona no lo puede seguir. Llega a un edificio muy moderno, todo vidriado, y la manija para abrir la puerta está arriba y no puede abrir la puerta para poder pasar con la silla de ruedas. Es decir, está mostrado como algo de costado, pero la vida le es imposible. Y está rodeado de gente y no puede acceder. Y yo creo que donde uno ve eso, automáticamente son cosas que a lo mejor en la diaria no lo notó, pero ese mostrar los errores. Exacto, pero eso está bueno, ¿no? Yo sigo una cuenta que la voy a comentar acá, que se llama, la cuenta, ella se llama Maldita Lisiada, es genial. Creo que no sé cuál fue su situación, si es un accidente acá, pero no tenía discapacidad motriz y ella la tiene. Y se ve que alguien en la calle un día le dijo Maldita Lisiada y ella lo tomó como parte de su cuenta, ¿no? Me parece que va a hablar en la facultad, bueno, estoy haciendo promoción y ella no me conoce, pero es muy importante todo lo que cuenta, todo lo que ella va contando. Yo digo, está buenísimo esto de que uno se da cuenta lo que le pasa, bueno, pero digo, el tema de la accesibilidad es mucho más amplio que la discapacidad. Es muchísimo más amplio, porque es mucho más sutil. No tiene que ver solo con... Eso a veces digamos, se asocia únicamente con esa población, ¿no? Para esa población es vital, como decir, no tengo una escalera, ¿cómo bajo? ¿No? Para esa población es vital, no entra, no sube, no va. Pero en realidad es un concepto que es un concepto más holístico, por ahí decían, más humanista, ¿no? Porque todos, todas, todos vamos a envejecer. El que tiene la suerte de transitar su vida sin ninguna complicación ni ninguna condición, que no creo que sean muchas personas, no digo pesimista, pero ya usamos lentes, cuánto tiempo en la vida, ¿no? Eso hay mucha bibliografía sobre eso, ¿no? Como la parábola de Gauss, es bueno, matemática, anda ahí. Muy poquito tiempo en tu vida, vos sos joven, lúcido, ágil, divino, no. El resto de la vida hay diferencia de escala. Entonces, diferencia de escala, restricción motriz, cualquier situación. Entonces, pensar en los colectivos, como que el colectivo es el que tiene la necesidad, en algún sentido, a mí me parece reduccionista. Yo creo que es una mirada que hay que tener porque es así, porque es un derecho para ese colectivo y para nuestro futuro. Es como, es muy utópica, pero es como mucho más amplia, ¿no? Es decir, lo tenés que hacer porque hay una persona contigo. No, lo tenés que hacer porque lo tenés que hacer, porque el día de mañana va a haber una persona mayor que no va a poder, porque vas a estar con un carrito, porque es la manera de pensar la ciudad, utópicamente, sin obstáculos. Y fácil, que las cosas sean más fácil para la gente, ¿no? Porque da lo mismo pensar un cartel bien que un cartel mal. No hay más esfuerzo en eso. Hay que dar con la persona adecuada que sepa. Yo creo que hay más esfuerzo. Bueno, está bien. Que vale la pena y que debemos Vale hacer. la pena. Pero tenés Vale la razón, pena. hay que tener la mirada mucho más amplia porque eso que decimos es para toda la sociedad, no solamente para pequeños grupos. Sí, Cada vez más esos pequeños grupos somos todos. Exacto. Perdón, no, porque recuerdo una presentación de Estefanía cuando nos contó sobre su tesis, que decía esto, que en realidad la ciudad está pensada para un hombre varón de una estatura promedio, y que en realidad el mundo es mucho más amplio, así como Pablo contaba de esta serie, hay una película también que habla, es un varón que vive como si fuera una mujer y todos los problemas que tiene en la circulación diaria, el acoso en la calle, etc. Entonces, por ahí esto de pensar que, digamos, la escala en la que se pensó la ciudad es una escala muy reduccionista, y que en realidad hay mucha diversidad, esto que vos decías, Mariana, de pensarlo en términos de diversidad, que es mucho más amplio y no de
problemas o discapacidad o lo que fuera, sino que somos todos diversos. Pero qué complejo, ¿no? Porque pensar cada transformación en la ciudad desde todas las posibles perspectivas me resulta como algo muy desafiante. Eso Porque hay seguro. que, o sea, es utópico, pero es la manera que hay que pensarlo. Trabajar, por eso digo, desde la interdisciplina. Yo hay cosas de semiología que no sé, hay un montón de cosas, pero, digamos, ¿por qué también lo pienso así? Porque también hay una mirada desde profesionales de la arquitectura que tiene que ver con, bueno, esto que yo decía, ¿no? Mejorarle el aire, como que si uno fuese bueno, ay, soy bueno y hago tal cosa. Y en realidad no es así, ¿no? Es como que hay que pensarlo, que es como la manera de pensar, la ciudad. Con esta, uno ya sabe cuando va a proyectar que va a tener todo este desafío, ¿no? Dificultad, como decía Pablo, no era que te quería contradecir, que era reduccionista, ahí ya me dijiste, ya veo por dónde viene. Pero digo, si no, pensarlo como de una... Por ahí a veces no se logra o no se puede, pero hay que cambiar también otra mirada para mí, que es como esta de que el otro tiene un problema. Hay mucho de esa mirada, ¿no? Ay, bueno, hay que trabajar porque el otro tiene un problema, el otro tiene una enfermedad. No hay que trabajar desde ese lugar, hay que trabajar para todas las condiciones, porque ni tampoco pensando esa frase, bueno, mañana voy a ser yo. Bueno, no sé, tiene que trabajar para todos. ¿Para quién estás pensando? ¿No? Es como también modificar por ahí eso, qué sé yo. Es un desafío, está bueno. Sí, Ahí teníamos a Mercedes en la salita de espera. Sí, me toca estar en la sala de espera hoy. No, que un poco lo que voy a decir, nosotros los argentinos lo sabemos, pero como hay extranjeros por ahí lo desconocen, que nosotros tuvimos una vicepresidenta en silla de ruedas que no salía en ninguna selfie, porque como estaba en la silla de ruedas, se sacaban los del partido de ella y los del gobernante fotos y ella nunca aparecía. Y lo más terrible fue que en un acto el presidente, como no encontró dónde poner el micrófono, la usó de mesa ratona, le puso en la falda cuando terminó de hablar el micrófono. Ahí eso es paradigmático de lo que algunos sectores, no todos de la sociedad, tienen en consideración el tema de la discapacidad. Eso fue para mí terrible, que no saliese en ninguna selfie y después fuese utilizada como mesa ratona. Terrible. Claro, porque lo que hay que cambiar, me vuelvo a meter en esto que decía Pablo cuando arrancamos, ¿no? La mirada en el otro. Por ejemplo, haciendo un trabajo de extensión sobre edificios culturales, la accesibilidad de los edificios, de verdad, el primer trabajo fue llamar. Hola, ¿no? Tengo una persona con... Ah, vení tranquila porque nosotros la subimos. Esa fue la frase, ¿no? Entonces ahí, eso no... ¿Por qué te vas a dejar subir? Esta chica, maldita lisiada, el otro día sube una historia que fue a bailar a la Breche, fue a bailar a Gap, en Mar del Plata, la puso así. Yo casi la retuiteo, pero bueno, lo compartí con las personas que conocía, ¿no? Y Gap es un boliche. En Mar del Plata fue a bailar, fue a divertirse con sus amigas y amigos, y para ir al baño tuvo que bajar la escalera con las manos, y otra persona tuvo que bajarle de la silla. Absolutamente indignante, se fue a divertir, ¿por qué? Y un lugar como Gap, que bueno, los que no conocen Mar del Plata, es un boliche enorme, que no se podría permitir, ni habilitar, ni abrir sin un baño adaptado, o baño familiar, que bueno, eso da para otras charlas, ¿no? O sea, hay cuestiones que hay que, porque también es eso, ¿no? En Mar del Plata salió una normativa que autoriza la discriminación, porque permite que vos, si no tenés un lugar adaptado, gastronómico, puedas poner un cartelito y digas, no tengo baño adaptado. Entonces seguí de largo, te están diciendo. Eso no se debería permitir, tendría que existir como un programa de adecuación, ¿no? Pero bueno, muchas cosas para trabajar desde ese lugar, porque hay muchos estigmas metidos, ¿no? Cuando se piensa en accesibilidad, siempre se está hablando de un hospital,
¿Qué pasa? ¿No consume la persona con discapacidad? ¿No va a la playa? ¿No va a un baile? ¿Qué pasa con eso? O sea, es como increíble pensar que siempre... Y la estética proyectual muchas veces es hospitalaria. Por eso a la gente le cuesta o es resistente a que vos trabajes en la adaptación de la vivienda, porque es una estética hospitalaria cuando no debe ser así. Acá no lo mostré, pero en muchas otras jornadas se muestra eso, ¿no? Que la estética es de proyecto, de diseño, es un diseño accesible, no tiene por qué tener una estética hospitalaria. A lo mejor es un caso muy particular, pero no siempre. Me pasó, discúlpame, un tiempo, nosotros tuvimos un vuelco en la ruta y yo me fracturé la cadera en 3 partes y estuve un tiempo con carro hasta que pude caminar. Y bueno, y viví mi etapa de señora mayor y discapacitada. Y sí, es terrible. La verdad que yo me reía, o sea, hasta me lo tomaba así con cierto humor, porque sabía que era una etapa transitoria, pero si lo miraba como algo definitivo, era muy jodido realmente. Y Silvana Coronel, a quien vamos a tener en un par de semanas por acá, gracias Silvana, dice, es salir del urbanismo patriarcal, funcional a un varón en edad productiva con movilidad vial rápida, etc. Y Steffi, no quiero decir que me contradiga, pero que me ataque personalmente, pero dice, creo que es importante salir de esta idea de que pensar en clave accesible es ponerse en el lugar del otro, porque eso supone que quienes hacen proyectos cumplen con ese estereotipo, con esa norma, y no lo hacemos todos, ni quienes cumplen esos parámetros los van a cumplir toda la vida. Entonces, ¿hay un otro? ¿O es en realidad pensar para la diversidad, como decía Mariana? Gracias, Estefi. La razón. Bueno, me iba a olvidar, bueno, igual comenté que Silvana volvía, pero me quiero matar, venía después, pero la próxima charla la va a dar Silvana Coronel hablando de ambiente, así que aprovecho. En realidad no la vendas todavía, Silvana, porque es el 15 de septiembre. Bueno, mira, pensé que era, bueno, el 15 de septiembre, ya la vendí igual, ella no necesita venta porque no la necesita, así que bueno, buenísimo. Bien, ahí yo dice trabajé Marisol, año, sí. de Bogotá. Y también está el comentario de Mariana, de Mariana, Pablo, que no lo estás viendo, me parece. Excelente charla, Mariana, humanizar la arquitectura, la estética unida a la funcionalidad de toda la sociedad. Gracias, esa es María Eugenia. Y Marisol pone, así es, las prohibiciones dan para eso, para enlistar autorizaciones donde no las hay o legitimar lo que no existe. Y termina siendo una falsa creencia disfrazada de legitimidad, etc. Problemas de la ley y del principio de legalidad que, reitero, habría que preguntarse si es un principio, pero para la próxima sesión estaría bien. Gracias, gracias Marisol de Bogotá. Bueno. Sí, y yo hago un comentario breve, que esto que decía vos, Mariana, respecto de que no es necesario que haya una normativa específica local para que sea aplicable la convención o otras normativas internacionales o legislaciones nacionales, por ejemplo. Como que a veces puede utilizarse eso como una excusa, pero en realidad es una excusa que puede ser rebatible, digamos. ¿Sí? Totalmente. Así que me parece interesante esa mirada más holística, no quedarse como en necesitamos específicamente una ordenanza. No, con que vos, digamos, esgrimas que se está ejerciendo una discriminación, bueno, ustedes saben esa, digamos, terminología, es suficiente. Sí, tiene que haber voluntad política. Sí, yo creo y me parece veces... que es un dato importante esto, perdón Pablo que te estoy cortando, que esto que vos comentabas de cómo en estas intervenciones con la gente, digamos, que se genera una sensibilidad, entonces los funcionarios pueden ser conscientes de ciertas necesidades y eso quizás potenciar o impulsarlos a que generen proyectos. No sé si es utópico, pero bueno, por ahí esa es la manera de encarar la situación. Sí, yo creo, con respecto al tema de la necesidad de una norma, que es cierto y coincido, lo planteamos para el derecho a la ciudad en sí mismo, no está normativizado, más allá que ahora en la provincia de Buenos Aires tengamos
específicamente establecida el derecho a la ciudad, pero no lo tenemos a nivel nacional, no lo tenemos a nivel constitución, que sin embargo el derecho a la ciudad en sí reúne un montón de derechos que están normativizados. El problema, yo creo que a veces se utiliza desde algunos sectores del Poder Judicial esa falta de norma específica para poder dilatar la respuesta, para decir regúlenlo mejor, saquen un decreto. Entonces, a veces la lucha por la normativización o por lograr ese derecho en particular es simplemente como para tener una herramienta más de trabajo a la hora de exigir. Lo mismo que Exacto, comparto. Claro, la sensibilidad es muy buena. Pero sabemos que mucha gente no tiene esa sensibilidad. No, claro, no hay que esperarla. No, entonces, hay que ir a pelearla. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, la norma nosotros, además, lo que pasa es que tenemos como todo un tema, sobre todo en Argentina, con el tema de la regulación, la condena sobre eso, ¿no es cierto? Las multas, tenemos como todo un tema con eso, pero digamos, hay una ley nacional, la 12.314 creo, que regula prácticamente todo, mejor, peor, tiene cosas, bueno, el resto de las ordenanzas son ampliatorias de esa ley, existe en este tema, ¿viste? O sea, bueno, después se van ampliando cuestiones. Lo digo porque a veces parecería que el tema tiene que ver solamente con lo de la regulación, pero está... entonces, no es que yo digo, bueno, no hace falta la norma, no, de ninguna manera, menos, Slavin, te lo voy a decir a vos. Pero te entiendo, justamente coincido con eso, porque la regulación, insisto, es muchas veces una excusa sí, que ponen para decir, no está muy clara la norma, y si algo sabemos desde la abogacía, es que siempre, siempre hay una excusa para decir, esta norma no es clara o la puedo interpretar diferente, siempre, para cualquier norma. Y muchas veces... No me quiero extender, pero en este tema particularmente, a veces hay tantas normas que se embarran. Sí. Porque si vos vas a adaptar, suponete, un hotel, tenés las directrices de accesibilidad, la ley nacional, la ordenanza municipal, y el propietario te dice, ¿quién me va a inspeccionar a mí? Y todas a veces tienen medidas distintas. Y hay una cuestión legal, que yo no me acuerdo el nombre, que ustedes lo saben mejor, que tiene, bueno, es más complejo, ¿no? Pero como a veces se arma la normativa desde digamos, la exageración muchas veces, ¿no? Esos baños súper amplios que son irrealizables y tal, ahí se empiezan a generar contradicciones en las normas y complejidades, porque lo que yo entiendo es que entre, digamos, un baño, o sea, lo que sea mejor para la persona con discapacidad tiene un nombre, eso en derecho que no sé cuál es lo que va a primar, ¿no? Y a veces esa norma, que por lo general las normas municipales son más ampliatorias que las... Claro, lo que es más beneficioso. Esas normas son más ampliatorias que las nacionales, terminan siendo irrealizables, ¿no? Se terminan peleando entre ellas, o sea, hay mucho conflicto con eso, en este tema por lo menos. Falta, pero lo que hay también a veces se empasta. Así es, y pasa con todo, lamentablemente, si algo sabemos del derecho es empastar y complicarla. Pero el derecho debería ser, así como dijiste vos para la arquitectura, una solución, debería ser eso, debería ser una solución. Lamentablemente a veces se transforma en una barrera. Y esto es lo que tenemos que trabajar y luchar. Exacto. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, terminar de explotarla a Mariana, o dejarla ir a comer algo ya. Sí, tenía un compromiso a las 4, pero yo estoy encantada igual, ¿eh? Sí, no, ya te liberamos. Si nadie más quiere hacer otro comentario, recordamos que la charla después queda grabada y subida a las redes. Les pido entonces que abramos los micrófonos para darle un merecido aplauso. ¡Bravo! ¡Bravísimo desde Bogotá, Colombia! Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Excelente. Qué lindo. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias. Por tu A disertación. ustedes. La verdad, Gracias, Bueno, profesor, la- profesora. muy interesante, muy bueno. Esto nos abre la mente. Gracias. Así es, como dice Pedro. La próxima semana, el jueves, vamos a tener al profesor
abogado magíster Eugenio Pacelli de Moraes Bontempo, que es de Brasilia, pertenece al Instituto de Derecho Urbanístico de Brasilia, y va a hablar de urbanización de favelas y la tributación inmobiliaria municipal brasileña. Gracias, Mariana. Te dejo con Bueno, el cierre. profesora, bienvenida a Colombia, al Centro de Pensamiento Crítico Fides. Allá Ya me profesor de tendrán. Estado. Bueno, Buenísimo. Muchas gracias. para Gracias la a ustedes. próxima. Hasta pronto, profesores y Bien. profesoras y colegas. Bien, lo dejo a Juliana para el cierre. Bueno, simplemente agradecerte, Mariana, tu charla, tus comentarios, tu conocimiento, agradecerle a Estefanía, que es nuestro nexo con el mundo de la arquitectura, y bueno, seguir encontrándonos y pensando nuevas ideas para ver si sumamos un granito de arena a la transformación. Así que bueno, nos seguiremos encontrando y que anden bien. Cuídense. Nos vemos la semana Muchas próxima. gracias. gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.